verso 25, vamos a leer nada más un versículo, 7:25, la meditación lo hemos titulado, le hemos dado un tema, hermanos, para que usted, si lo quiere anotar, pues anótelo, y lo hemos titulado El Dios que todo lo puede. El Dios que todo lo puede, ¿verdad? Es muy importante creer en ese Dios que hermanos, que lo puede hacer todo, un Dios de lo imposible. Las cosas posibles pertenecen al hombre. Lamentablemente nosotros como humanos tenemos límites, ¿verdad? Y día con día el humano, por muy poderoso que se cree sobre la faz de la tierra, tiene límites. Él hace las cosas, lo posible lo hace, pero lo imposible lo hace el Señor. Y a veces Dios manda pruebas a la humanidad donde el hombre tiene que rendirse delante del Señor y reconocer que solo Dios. Hoy en día es muy común en los hospitales, los médicos, ¿verdad? Ellos saben, tienen sabiduría, ciencia de la medicina, dicen solo Dios puede obrar en este caso. Dice así la palabra del Señor, hermano amado, por favor, vaya conmigo. Dice, por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo, dice, siempre para interceder por ellos. Lo voy a leer una vez más. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, dice, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Padre, le damos gracias porque eres un Dios poderoso, Señor. Te llamamos todopoderoso, Señor. Un Dios que tú lo puedes hacer. Un Dios de lo imposible, Señor. Un Dios que tú has dicho que el que cree todo le será posible, Señor, porque tú te manifiestas en nosotros, Señor, tus hijos, Padre. Gracias le damos, Señor, porque a través de su palabra podemos ir conociendo, entendiendo, Señor, el propósito suyo en nuestras vidas. Podemos ver y conocer, Señor, ese Dios grande y poderoso, creador del cielo, de la tierra, creador, Señor, de las galaxias, Señor, creador de las, oh Dios, de las constelaciones, Señor, creador de cada uno de nosotros, Señor. Declaramos que usted es nuestro creador y lo declaramos diciendo también que nos creó a su imagen y a su semejanza, Señor. Gracias, Señor de la gloria, le damos porque ¿quiénes somos nosotros para que usted tenga memoria, para que usted nos visite, Señor? Gracias por esas misericordias, gracias por ese cuidado que ha tenido, Señor, de cada uno de nosotros hasta este momento. Está cuidando de nosotros y seguirá cuidando de nosotros. Glorifíquese, Señor. Es en el nombre bendito y glorioso de Jesucristo, nuestro Señor, que se lo pedimos. Amén y amén. Damos gracias a usted que está en línea, hermano amado. Dios le bendiga. Esperamos, le suplicamos a quedarse con nosotros hasta el final. Sé que estas meditaciones son muy bonitas realmente si las logramos asimilar todos. Generalmente va entrelazado lo uno de lo otro, entonces la idea pues la tomamos casi al final, ¿verdad? Así que Dios se lo bendiga hasta ahí donde usted está, en la intimidad de su hogar. Gracias, amado pueblo de Dios. Dios derrame bendición sobre su vida, la vida de los suyos, ¿verdad? Que todo lo que usted pueda clamar al Señor se lo pueda conceder. Entonces vamos a hablar de ese Dios todopoderoso, hermanos, de ese Dios que realmente le encanta glorificarse en nosotros, sus hijos. Él dijo que mayores cosas haremos, ¿verdad? Todos aquellos que hemos creído en Él. Él cuando anduvo, hermanos, acá sobre la faz de la tierra, él hizo cantidad de milagros, hermano. Milagros sobrenaturales, obras preciosas, hermano. Él se fue al cielo y nos dejó su Santo Espíritu, pero ese mismo Espíritu Santo que habitó en Cristo Jesús es el que habita en cada uno de nosotros. Y si usted y yo le damos al Espíritu Santo la autoridad, el derecho, hermanos, a que gobierne su vida, usted se va a convertir en un instrumento de Dios con poder también. Y usted va a poder decir, hermano amado, como lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿verdad? Claro, en Cristo, valga la aclaración, porque hoy en día hay personas que se vanaglorían creyendo que son ellos los que tienen el poder, que son ellos los que hacen las cosas sobrenaturales, pero no, amados, realmente usted no se deje sorprender. Usted tiene que ser seguidor de Cristo, no seguidor de hombres, ¿verdad? Usted tiene obviamente que saber que si usted se decide vivir para Dios, se rinde para el Señor, Dios lo va a utilizar y Él va a hacer cosas grandes con usted. Entonces va a tener ese poder del Señor. El Señor dijo, creo que en Timoteo dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder, dice, y de dominio propio. Entonces somos candidatos para ello. Yo recuerdo en alguna ocasión, hace tiempos, ¿verdad? Hablaba con una persona aquí de la iglesia, no le voy a mencionar nombres, y ella me decía que esta persona me decía que estaba luchando con una adicción de años, ¿verdad? Y me recuerdo que yo le dije, ¿sabe qué? Le dije, bueno, ella tipificaba, esta persona decía que lo que ella tenía era una enfermedad. Y de hecho, hermanos, el pecado persistente es una enfermedad en nosotros, es una enfermedad espiritual sobre la cual a veces el humano no puede hacer mucho, ¿verdad? Va al psicólogo, va al psiquiatra, va al consejero y le va a dar un consejo y usted a lo mejor se va a detener un par de semanas, luego después va a venir la compulsión o está ahí la compulsión. Entonces ella me decía, es una enfermedad, no puedo, me dijo, ya lo intenté para dejarlo, para liberarme de ello y no puedo. Yo le digo, ¿sabe qué? Le dije, yo tuve una adicción, tuve una enfermedad al igual que la suya, le digo, quizás más de 20 años, le digo, pero yo le creí al Señor, yo le clamé a Él y le digo, a mí me sanó el Señor, a mí me liberó el Señor de la noche a la mañana. Yo recibí a Cristo un día viernes, el siguiente día sábado, ¿verdad? Tuve que pasar la prueba, hermano amado, y para honra y gloria del Señor, yo dije hasta aquí, y desde ese día para acá jamás se volvió a repetir esa adicción de la cual yo me quejaba ya, porque la verdad me estaba quitando la vida, estaba atentando con mi familia. Entonces, amado, yo le dije a esta persona, yo creo en un Dios que todo lo puede, yo creo en un Dios todopoderoso. Si tú te derramas en fe ante Él, Él va a obrar de una manera misericordiosa sobre tu vida. El problema, hermanos, que siempre se da en nosotros es que la fe a veces no nos alcanza, y el Señor sí fue bien claro y enfático cuando dijo, conforme a tu fe sea hecho, ¿verdad? Eso es una realidad. Quizás hayan muchas personas en las iglesias que no le han dado la oportunidad a Dios para que haga grandes cosas en su vida. ¿Por qué razón? Porque la fe que están emergiendo estas personas que son cristianas es una fe muy pequeña, es una fe que no está agradando totalmente al Señor. El Señor dice que sin fe nada, no podemos agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, amado pueblo de Dios, ¿y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú esperas en el Señor cosas grandes porque crees en un Dios grande y poderoso, cuando tú caminas anhelando aquellas cosas que no se ven, pero tú sabes que Dios las tiene, eso es fe, eso le agrada al Señor. Eso, cuando tú comienzas a recibir esos milagros, esas obras que Dios hace en tu vida, tú vas a decir, este es el poder de Dios, este es el poder de Dios, yo creo en ese Dios poderoso. Entonces Dios lo puede hacer todo, ¿verdad? El que todo lo puede hacer, Él tiene poder, hermanos, para lo que usted quiera. Definitivamente no creemos en un Dios que tiene límites. Dios es un Dios ilimitado, Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios sobrenatural, es un Dios, hermanos, increíble, diría yo. Entonces, hermano, Él lo puede hacer todo. Fíjate que puede, para comenzar, Él puede perdonar todos los pecados que haya cometido una persona. Por eso, si vamos a la luz de la palabra del Señor, en Isaías 1:18, dice la Biblia, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dios no le interesa cuán deudor sos tú para con Él, cuán deudor estaba yo para con Él, y de hecho que sí estaba
le debía mucho al Señor, le debía mi vida, le debía, hermanos, muchos errores que yo había cometido, amado pueblo de Dios. Y a veces hay personas que por eso lo sienten muy difícil acercarse a Dios, muy difícil rendirse a Dios, porque el adversario les hace creer que Dios no les va a perdonar. Pero déjame decirte que Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios lleno de amor. En el nombre de Jesucristo, Él perdona todo pecado, a todo corazón realmente que se rinde a Él. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios está interesado en tener una amistad genuina, una amistad sincera para con nosotros, sus hijos. Por eso es que Él nos llama en Isaías 1:18 y dice: venid luego. Él lo dice, estemos a cuentas, ¿verdad? Dios quiere que estemos saldados, ni tú deberle al Señor, ni Él que te deba a ti, amado hermano, que a Él nos lo debemos todo, hermano. Él nos provee de todo. Pero mira cómo es el Señor, mira cómo quiere tratar con nosotros, mira cómo nos quiere hacer entender de que vengamos a Él si nos sentimos quizás con algunas cuentas pendientes. Él quiere arreglar cuentas con todos y cada uno de nosotros. Estemos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Hermano amado, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios perdonador, tenemos un Dios lleno de amor, que si vamos a Él con un corazón constrito, con un corazón humillado, con un corazón, hermanos, pidiendo misericordia, Él está ahí. En primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice que si usted y yo, si tú y yo, ¿verdad? Cada uno de nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano amado, Dios quiere limpiarte de cualquier maldad, de cualquier suciedad que produce el pecado. Solo tenemos que ir ante Él creyendo, solo tenemos que ir ante Él con un corazón constrito, humillado. Solo tenemos que ir ante Él a confesarnos y decirle: Señor, te he fallado, perdóname, Señor, me arrepiento de corazón. Y la sangre de Cristo, esa sangre carmesí, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado, de toda suciedad, de la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Si tú lo crees, dile amén al Señor, porque ese es el Dios que tú y yo adoramos para honra y gloria. Él nos limpia de toda maldad, de la suciedad que el mundo quizás de la sociedad que el mundo ofrece, de la sociedad que el mundo, hermanos, contamina. Dios es un Dios que nos limpia de toda maldad. Así que precioso es Dios. Cómo no adorarle, cómo no bendecirle, cómo no exaltarle, ese Dios poderoso, ese Dios misericordioso que está ahí contigo, que siempre ha estado contigo, que siempre intercede por ti ante su Padre. Bendito es el Señor. Cristo puede hoy hacerte hijo de Dios. Si tú no eres un hijo de Dios, si tú no eres una hija de Dios, Dios puede hacerte un hijo de Dios. Él puede, Él tiene el poder. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos, dice, los que le recibieron. Si necesitamos tener esa disposición de corazón, si necesitamos abrir nuestro corazón. El Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo anda buscando a todos los pecadores. Él no vino a salvar a los salvos. Él no vino a sanar a los que estaban sanos. Él vino por los pecadores, dijo. Él vino por los que estaban enfermos. El sano no necesita de médico. Él vino a buscar
buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito es el Señor. Entonces dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios, dice, les dio la potestad. Potestad es una facultad, potestad es una credencial, potestad es una autorización que Dios te da, que sale de lo más profundo de tu corazón, de tu alma, de tu intimidad. Y tú dices, ahora sí soy un hijo de Dios. Antes era creación de Dios, porque Dios nos creó a ti y a mí allá en el huerto del Edén, pero de allá vino el pecado y el pecado separó esa amistad de Dios para con los hombres. Pero bendito sea el Señor, bendito sea el Cristo de la gloria, que a través de Él tú y yo podemos venir ante la presencia de nuestro Dios Padre. Cada día a través de Él tú puedes ir cada día conformando esa imagen y esa semejanza de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios al morir no va a ir al infierno. Un hijo de Dios al morir va a ir a la presencia del Señor. Un hijo de Dios al morir va a ir hacia arriba al cielo, no va a ir hacia abajo donde está el infierno. Oiga, qué precioso es esto. Y esto es todo a través de la fe. Todo a través de la fe. Que si tú confiesas, dice el Señor, con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo desde el día de hoy. Tú vas a llamarte un hijo de Dios desde el día de hoy. Tú vas a querer vivir para tu Padre Dios, para ese Dios omnipotente, para ese Dios omnipresente, para ese Dios, oh Dios de la gloria, poderoso. Así que eso es una realidad, el creer que Dios nos ha dado esa potestad, ese poder de declararnos hijos de Dios. Qué precioso es Dios, qué fácil nos la dejó el Señor. Solo es a través de creerle, solo es a través de rendirnos ante Él. Y cuando tú decides seguirle a Él, Él va a comenzar a hacer cosas preciosas todos los días de tu vida. Dios puede también estar contigo todos los días. Imagínate cuántos de los que estamos en esta transmisión no necesitamos la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios en todo momento, en todo tiempo. Yo le digo, Señor, yo no quiero ir solo. Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. Y a mí me encantó esa actitud de Moisés cuando el Señor le dijo, vas a ir donde Faraón, vas a ir a sacar ese mi pueblo. He oído el clamor de ellos, he descendido para sacarlos de ahí. Y le dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y el Señor le dijo, iré contigo y te daré descanso. Oiga, qué precioso eso. Cuando tú reclamas la presencia de Dios ante Él, Él te derrama sobre tu vida. Él no va a escatimar ese deseo tuyo. Él lo va a conceder. La presencia de Dios, cuán importante es sentir la presencia de Dios, cuán importante es pedir la presencia de Dios. Él lo ha dicho que va a estar con nosotros. Imagínate hoy en este momento, solo la presencia de Dios es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede alentar, es el único que nos puede dar esa confianza divina de andar por las calles, de andar por los lugares, especialmente con la situación que estamos viviendo. Mateo capítulo 28, pero hay que ver muchos detallitos muy importantes también. Obviamente no es con todos, duele decirlo, pero Dios no es con todos que Él va a estar ahí con ellos, no, de ninguna manera. El que decide hacer pecado, Dios se aparta, ¿verdad? Porque Él no comulga con los pecadores, a menos que sea un pecador arrepentido, ¿verdad? Dios, si alguien le busca, cualquier pecador puede ser el peor de todos, pero si llega con un corazón arrepentido, Dios tiene misericordia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, veamos qué dice la bendita palabra del Señor. Evangelio de Mateo 28, hermano amado, el verso 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, dijo el Señor, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones. Este es un mandato que Dios dejó
a la iglesia, ¿verdad? Los primeros miembros de la iglesia, los discípulos. Por tanto, dijo, id y haced discípulos. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos que ir y llevar el mensaje de buenas nuevas. Nosotros tenemos que ir a buscar el perdido en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque somos ese medio de transporte del Espíritu Santo. Cristo quiere ir por ellos, pero Él es Espíritu, y como el Espíritu de Él, el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que nosotros presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable ante Él, en obediencia. Entonces Dios nos manda a ir, ¿verdad? Y claro, al ir, hermanos, y mostrarle el plan de la salvación a una persona, ¿verdad? Y exhortarle a que tenga un encuentro personal con el Señor, hermano amado, así como lo tuvo Nicodemo, ¿verdad? Él era un hombre religioso, no había tenido un encuentro con el Señor, no había nacido de nuevo, hermano amado. Entonces, luego después, ¿verdad? Al ir a estas personas y ellos mostrar sensibilidad para con el Señor, hermanos, hay que hacer los discípulos, ¿verdad? Hay que hacer los discípulos. Una persona que ha hecho una buena profesión de fe, una persona que en verdad cree en el Señor, se le nota, lo evidencia naturalmente. Es una persona que va a querer más del Señor, va a anhelar más del Señor. Es una persona que se va a querer congregar en alguna iglesia local. Es una persona que va a querer crecer, va a querer servirle al Señor, va a querer entregarse al Señor. Por eso, y todo eso se llama hacer, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Hacer discípulos son seguidores del Señor, ¿verdad? Somos aquellos que hemos creído en Él, en su nombre, en su palabra, y vamos en pos de Él. Pero es necesario hacerlo, no es cuestión de que se van a hacer solitos, de ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo hizo, hermano amado, los discípulos en 3 años, los preparó y los envió, amado pueblo de Dios. Así el Señor quiere, hermanos, enseñarnos cosas preciosas a todos y cada uno de nosotros. Hacer discípulos, dice, a todas las naciones. No debe de haber excepción de personas o de país. Debemos ir a todos esos lugares, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una evidencia de un cristiano que ha nacido de nuevo. El bautismo, hermano, amado pueblo de Dios, tipifica la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cómo somos sepultados con Cristo a través del agua y cómo somos resucitados en Él a una nueva vida. Por eso es que allá en Colosenses capítulo 3 verso 1 el Señor nos hace un reto y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Nos dice poner la mirada en las cosas de arriba, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer como cristianos. No es cuestión, ya recibí a Cristo, ¿verdad? A lo mejor ya me bauticé y ya estuvo todo, ya no voy a ir a la iglesia, ahora me quedo en casa. No es así, amado pueblo de Dios. No te engañes. La verdad, somos llamados a pertenecer a una iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros solo somos miembros de su cuerpo. La cabeza del cuerpo de Cristo se llama Jesucristo. Por eso dice el Señor que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así tú, hermano casado que estás ahí con tu esposa, con tu familia, tú eres la cabeza del hogar. Tú eres el sacerdote de ese hogar. Así como Cristo es el sumo sacerdote para nosotros, la iglesia, así nosotros como sacerdotes en nuestros hogares somos llamados a ministrar a nuestras familias, así como Cristo ministra a la iglesia. Bendito es el Señor. Entonces, hermanos, es importante el bautismo. Es importante el bautismo. De hecho, en Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo creo que ese ladrón, hermanos, que ese malhechor, uno de los dos que se salvó cuando estaba ahí al lado de Jesús, hermano amado, ese hombre, si hubiera tenido oportunidad de vivir más tiempo, ese hombre inmediatamente hubiera ido al bautismo. Ese hombre inmediatamente hubiera buscado una iglesia, pero no fue así. Ese hombre falleció, pero lo cierto es que el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí, el bautismo, hermanos, yo lo llamo como la graduación de un cristiano, como cuando un profesional se gradúa y le dan un su pergamino y comienza a ejercer la profesión. Así tú y yo, después del bautismo, podemos ejercer esa profesión
expresión de lo que es la vida cristiana. Bendito es el Señor. Entonces, por eso es importante el bautismo en el nombre del Padre, el bautismo en el nombre del Hijo y el bautismo en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué sigue después? Dice el verso 20, enseñándoles, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a terminar de aprender. Mientras tengamos vida, vamos a estar aprendiendo de Dios. En nuestro enseñador se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ocupa personas para que expongan esta palabra, para que te enseñen realmente la voluntad de Dios sobre tu vida, y nos toca a nosotros ir aprendiendo. Y qué bello es que cuando nosotros aprendemos y lo que aprendemos lo practicamos, oh bendito sea el Señor, Dios se comienza a manifestar. Pero qué bueno también que lo que aprendemos y practicamos lo enseñamos a otros. Ese es el diseño del Señor. Tú y yo hemos recibido gratuitamente. Tú y yo gratuitamente debemos de enseñar a todos aquellos que requieran ser enseñados. Enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas, ¿verdad?, que os he mandado. Dios, hermano, nos manda a guardar cosas a través de su palabra. Cuanto más tú lees la palabra, te vas a dar cuenta de cuáles son esas cosas que Dios nos ha mandado que guardemos en nuestro corazón. Cuáles son esas cosas que nos van a traer bendición cuando nosotros las obedecemos. Y esa es una promesa preciosa que el Señor nos da en esta bendita porción de la palabra del Señor. Y dice, y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perdóname, Dios no va a estar con alguien que se ha dedicado al pecado. Dios no va a estar con alguien que no quiere dejar el pecado. Dios, hermano amado, quiere estar con aquellos que guardamos todas las cosas, esta bendita palabra, lo mejor de lo mejor, la guardamos, la practicamos en nuestro corazón, hermano amado, y eso nos va a dar la garantía de que Cristo está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la bendita palabra del Señor. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso el Cristo de la gloria que cualquier pandemia que pueda estar acechando la humanidad. Vea qué bonita esta situación. Vea cómo realmente Dios se manifiesta, hermano. Cómo Dios nos genera esa seguridad, esa confianza cuando tú y yo estamos al servicio del Señor. Cuando mejor que nadie tú te razonas y tú dices, yo estoy haciendo lo mejor para el Señor. Tú te evalúas, tú honestamente te calificas y yo estoy viviendo para Dios. Yo me he guardado para el Señor. Yo ya pasé pruebas donde podría haber caído en el pecado, pero por amor a Dios yo he dicho no al pecado, sí a Cristo. Dios te bendiga si tú has sido uno de ellos. Dios te bendiga si has soportado la prueba. Dios te bendiga porque Dios trae bendición y tiene bendición para todos aquellos que decidimos vivir para el Señor. Y déjame decirte que con la presencia de Dios en tu vida, tú no vas a ser solo vencedor, sino más que vencedor, más que vencedor. Bendito es el Señor. Entonces Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí va a estar el Señor hasta que tú y yo quizás demos el último suspiro, ¿verdad? Esa última cantidad de aire que vamos a llevar a nuestros pulmones y lo vamos a sacar. Hasta ahí va a estar el Señor y va a seguir estando allá en la eternidad. Él ha dicho que vamos a estar con Él todos los días hasta la eternidad. Bendito es el Señor. No sé si eso a ti te alienta, pero a mí eso sí me alienta realmente, de tener un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede. Cristo es el único Salvador. Esto tienes que tú guardártelo en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en todo tu ser. Cristo es el único Salvador. No hay más, hermano. No hay más intercedores. No habla la Biblia de personas que quizás vivieron a través de la historia y murieron, y hoy que han muerto dicen, está intercediendo por ti allá. No necesitamos realmente. Vete que dice, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 12. Tal vez esto a algunos no les agrada, así como nosotros lo exponemos, pero es una realidad. No podemos realmente ahí quizás andar con paños tibios, amado pueblo de Dios. No son los santitos
poquitos los que te van a salvar. No hay salvación en ellos. No es el hombre docto, aquel que sabe mucho de Biblia, el que te va a salvar. No, el que salva se llama Jesucristo. El que salva se llama ese Dios glorioso que murió en la cruz del Calvario. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro o otra, porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo. No lo hay, no está en la Biblia. Lamentablemente no hay, no lo inventemos. Y si alguien lo inventó, recházalo, porque tú y yo, esta Biblia es la herramienta, la instrucción para nosotros los hijos de Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No se puede. Si no es a través de Jesucristo, no se puede. No es a través de la ley que tú te vas a salvar. No. Y lo podemos hablar. Si quieres, me puedes llamar. Podemos ir a confrontar la palabra del Señor. No hay salvación. No son por tus obras, porque tú haces buenas obras, porque tú haces grandes favores a las personas. Bendito Dios. Y más te bendeciría, ¿verdad? A ti si lo hicieras en el nombre del Señor. Pero hay muchas personas que hacen muchas obras y se creen don buenos, pero todas las obras que hacen no glorifican a Dios. Eso fue lo que ocurrió con aquel joven rico. Era un hombre que hacía obras, era un hombre que guardaba los mandamientos, pero cuando el Señor le dijo: te falta una cosa, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme, eso no le agradó. ¿Sabes por qué no le agradó? Porque él estaba acostumbrado que la gloria, la honra se la dieran a él. Pero desde el momento que tú y yo decidimos seguir a Cristo, tú y yo somos llamados a darle la honra y la gloria a aquel que nos ha salvado, al único Salvador divino de nuestras almas. Y las cosas ahí son diferentes. Las cosas ahí van a cambiar totalmente. El panorama es diferente y es una realidad. Entonces, amado pueblo de Dios, no hay ningún nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. Dios me salvó, el Señor me salvó, nuestro Señor Jesucristo. Yo creí en Él, yo creo en el amor de Él, yo creo en su misericordia, yo creo en su nombre, yo creo en su palabra, yo creo en el mover del Espíritu Santo, y eso te va a transformar, eso te va a dar una vida y vida nueva, y no solo vida nueva, sino una vida abundante. Jesús se lo dijo a Tomás, ¿verdad? Un discípulo de él. Tomás era un hombre bastante difícil de creer en las cosas espirituales, ¿verdad? Bastante costoso. Esto fue uno de los que le costó entender, le costó creer, porque si no creemos no vamos a entender. Primero tenemos que creer y luego después vamos a ir entendiendo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, del verso 6, dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo a Tomás, ¿verdad? Yo soy, le dijo, el camino. Oye, qué importante es esto. Yo soy, le dijo, el camino. Yo soy, le dijo, la verdad. Y yo soy la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Hermano amado, es una realidad. Qué precioso, y esto yo lo entendí, creo que me lo reveló el Señor. Y a veces cuando Dios me lo pone en el corazón lo digo con autoridad, ¿verdad? Con autoridad, especialmente cuando hay personas que quieren refutar el nombre de Cristo, ¿verdad? Que quieren decir, no, nosotros tenemos la verdad, aquí está la verdad, aquí está esto, aquí está lo otro. Déjame decirte que cada vez que una institución comienza a manifestarse de esa manera, casi van por las sectas, ¿verdad? Los sectarios casi siempre, ellos imponen la verdad, ¿verdad? Y no hay cosa más bonita que ir a la palabra del Señor. Y yo entendí que cuando tú o yo recibimos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estamos recibiendo ese camino bendito, ese camino vivo y limpio. Cuando recibimos a Cristo estaremos recibido la verdad, y nadie más puede venir pueden venir a refutarnos, pero nadie va a poder movernos de esa verdad que es Cristo Jesús en nosotros. Y dice también, hermanos, que Él es la vida, ¿verdad? La vida, recibimos la vida, hermano amado, la vida eterna, porque Él nos salva. Hermanos, cuando nos muramos vamos
vamos a comenzar a experimentar la vida eterna, pero también hay de una vida y vida en abundancia acá en la tierra. Cuando tú experimentas que vas caminando en ese camino, hermanos, que el Señor, que Él es el camino, no dice te voy a mostrar el camino, no dice yo soy el camino. Hermano amado, qué precioso cuando tú vas caminando en tu diario vivir, en tu vida, y dices yo voy caminando en el camino que es Cristo Jesús, bendito sea el Señor, y tú vas día con día escudriñando cosas preciosas y Dios te va revelando esa verdad, porque Cristo dentro de ti es la verdad, Cristo dentro de ti es la vida y vida en abundancia. Qué precioso es el Señor, qué precioso es el Señor, hermano amado. Entonces, hermano, Cristo es el único camino, es el único acceso. Si vamos a Romanos capítulo 5, verso 2, dice que en Él, en Cristo Jesús, tenemos la entrada, dice, por la fe. En Cristo Jesús tenemos la entrada al reino de Dios por la fe. Por la fe, no es por obras, no es por otra situación, es por la fe. Es por la fe. La vida cristiana es de fe. Por la fe nosotros somos justificados, como dice Romanos 5:1. Dice, vea que dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso que te quede claro, amado. Eso es una realidad, está en la Biblia. Justificados, tú y yo hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y esa justificación que Dios nos da también, nos lleva a tener esa paz con Dios, esa paz para contigo mismo, esa paz para con tus semejantes. Precioso es el Señor. Entonces Cristo es el único camino, hermano, y Cristo es el único acceso. Cristo es la puerta. Él lo dijo claramente, hermano amado. Dice en Juan 10:9, yo soy la puerta, dice, el que por mí entrare será salvo. Esa es una realidad. Tú decides entrar por la puerta que es Cristo Jesús, tomas esa decisión de fe, entras esa puerta espiritual, tú vas a ser salvo. Dice, el que por mí entrare será salvo, dice, y entrará, dice, y saldrá y hallará pastos. Oye, qué precioso esto. Esas son las primeras bendiciones, hermano. Esa libertad que tú vas a experimentar cuando Cristo llega a tu vida. Ese alimento que vas a comenzar a disfrutar, hermano amado, ese alimento espiritual, ese alimento físico. Ojo con esto, ¿verdad? La puerta y el camino son estrechos, eso sí es una realidad. Humanamente hablando, hermanos, es bastante difícil. Esto yo creo, cuando tú estás pensando en lo humano y estás pensando en lo espiritual, se vuelve muy difícil, y el Señor nos lo dijo claramente. Y aquí es donde muchos tropiezan, muchos se quedan, hermanos, ahí pensando si entrar por esa puerta, entrar por el acceso donde tenemos que entrar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, el Señor nos lo dejó claro, el Señor nos lo advirtió. Dios es un Dios muy claro, hermanos, es un Dios muy bueno, es un Dios muy fiel, es un Dios, hermano amado, muy lleno de amor. Él jamás, es un Dios, hermano, de verdad. Él no nos va a engañar para nada, hermano. El hombre engaña, el hombre a veces te hace creer cosas bonitas y en la realidad son otras situaciones. Dios no es así. Dios quiere, Él es muy sincero, hermano. Él quiere que tú y yo estemos sabedores de lo que estamos haciendo. Él no nos obliga, Él nada más nos advierte, nos enseña. Y dice en Mateo capítulo 7, hermanos, esto a mí a veces me causa bastante tristeza cuando nosotros podemos ver, no para juzgar, sino ver de cómo muchas personas se quedan a profesar una religión, se quedan a un cristianismo de conveniencia,
conveniencia, a veces por mucho que usted les quiera exhortar, no le dan mucha importancia, dicen, no, yo creo que así es, yo pienso que así es, el querer de ellos, el creer de ellos, el pensamiento de ellos, bien difícil, hermano. Solo Dios, no nos queda a veces más que orar por este tipo de personas, porque, hermano amado, muy difícil se pueden salir de ahí, muy difícil se pueden sacar a veces ese cristianismo de conveniencia, hermano, ¿verdad? Pero yo sí te digo, hermano amado, que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Por eso es que hay muchas personas que yo pienso que así es, dice, yo pienso que no hay necesidad de ir muchas veces a la iglesia, dice, yo pienso que no necesito leer la Biblia todos los días, yo pienso que no necesito servir, dice, y comienzan, hermanos, a echar su pensamiento, ¿verdad? Cuando el Señor, pues la voluntad de Él es totalmente diferente a la voluntad de nosotros. Por eso Él nos advierte muy claramente para que nosotros después no digamos, me engañó el Señor. No, de ninguna manera. Él es el único acceso, naturalmente. Cuando le recibimos ese camino. Cuando le recibimos esa verdad. Cuando le recibimos la vida eterna, ¿verdad? Después de muerte, la vida en abundancia acá en la tierra. Le digo en Mateo 7, 13 y 14, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, dice, entrad, dice, por la puerta estrecha. Muchos tristemente no han querido entrar, hermano, ¿verdad? No han querido entrar porque, número uno, el adversario se opone a entrar ahí, ¿verdad? El adversario va a ocupar amigos, a veces hasta los seres queridos, para aconsejarte que no, ¿verdad? Que no te hagas cristiano, porque te vas a hacer aleluya, porque te vas a hacer una persona aburrida, porque ya vas a dejar de hacer esto y vas a comenzar a hacer cosas, porque te lavan el cerebro los pastores. Entonces todo eso son oposiciones del adversario para que tú no entres por la puerta estrecha. Por eso el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha, dice, es la puerta. Dios nos advierte que hay una puerta ancha y espacioso el camino, dice, que lleva a la perdición, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, la verdad, la Biblia no se equivoca, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice en la carta a los Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y vemos realmente como mucho cristiano, porque la palabra cristiano pues no va a todos, ¿verdad? ¿Sos cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y vas a alguna iglesia? Sí, de vez en cuando voy, ¿verdad? Cuando tengo tiempo, dicen algunos, cuando tengo ganas, cuando no estoy trabajando voy para allá, ¿verdad? Pero déjame decirte que ese no es el diseño de Dios. Cuando tú decides entrar por la puerta estrecha, hermanos, vas a tener que caminar por un camino estrecho también. Humanamente hablando, difícil. Por eso el Señor dice, la puerta es ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición. Tristemente, hermano amado, hay muchos cristianos que van caminando perdidamente. Si no se detienen y reflexionan y toman una determinación para entrar por donde tienen que entrar, pues lamentablemente, tristemente, hermanos, van a un fracaso. Y lo están mirando. Y a veces no necesariamente lo van a ver hasta que se mueran, hasta que estén a la presencia del Señor. No, amado, en el camino se va mirando ese cristianismo infructuoso, ese cristianismo que produce desánimo, ese cristianismo que da tristeza realmente, ¿verdad? Con el que lo está viviendo específicamente. Entonces, ¿por qué razón? Ese cristianismo, hermanos, que no produce cosas bonitas, no produce cosas de bendición, sino que solo a veces de lamentos, de quejas. Y aquí lo dice el Señor, el camino que lleva a la perdición. Y muchos, dice, son los que entran por ella. Muchos, hermanos, como ven, donde va entrando la cantidad de gente, porque la puerta es ancha, y va la cantidad de gente entrando, y somos así, amados, no queremos marcar una diferencia, ¿verdad? Yo he visto personas que cuando están al hermano amado, al borde de un peligro, por decir así. Hace tiempos, hermanos, alguien me dijo, hermanos, había un anuncio de tornados, ¿verdad? Que iba a pasar un tornado por acá, por donde vivimos, y me decía esta persona,
persona, yo no quiero morir solito, yo quiero, si se muere, yo quiero que mueran bastante gente. Y eso suele pasar hoy en día. Hay personas que su vida es una vida miserable, ya no quieren vivir, pero no quieren morirse solo ellos, sino que quieren que se muera más gente. Entonces esa es la costumbre, queremos ser de montón, no queremos marcar una diferencia. Por ello es que la gente ve la puerta ancha y ahí van las cantidades de gente entrando por esa puerta, y el camino es ancho también. Y lamentablemente dicen, no, ¿y dónde están entrando más gente? Entonces aquí voy a entrar yo también. De ninguna manera, en el Señor no es así. En el Señor tienes tú que pararte, si estás ahí al frente a esa puerta ancha, y ir a la palabra de Dios y decidir entrar por donde el Señor nos llama que entremos, porque dice aquí también el segundo versículo, porque estrecha, dice, la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Ese es el problema. Pocos son los que lo hallan. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, no estamos muy dispuestos. Nosotros pareciera que no nos gusta el complicarnos un poquito. Pareciera que nos gusta lo más práctico, lo más fácil, aquello que lleva menos esfuerzo, hermano amado. Cuando en los caminos de Dios llama a esforzarnos, Dios nos llama a ser valientes. Hermano amado, hay gente que si no ve un dinero de por medio, hay unos billetitos, no se esfuerza, ¿verdad? Y lamentablemente así nos han preparado, así nos han educado, pero en el Señor las cosas son diferentes. Dios dice que nos va a bendecir, pero para que venga la bendición, primeramente tenemos que creerle a Él, primeramente tenemos que obedecerle a Él, primeramente tenemos que servirle a Él, y la bendición vendrá. Es una realidad. Dios bendice. Dios no quiere que tú y yo vivamos como vivió Lázaro, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Dios quiere bendecirnos porque somos sus hijos, para su honra y su gloria. Entonces, amado, muy pocos, dice aquí, pocos son los que la hallan. ¿Por qué razón? Porque no tienen interés en complicarse la vida. Todo lo quieren fácil, todo lo quieren rápido, todo lo quieren muy al estilo moderno, ¿verdad? Cuando, hermanos, Dios no es un Dios moderno, Dios es un Dios eterno. Entonces muchos se confunden ahí. Entonces por eso es que cantidades de gente entran por la puerta ancha y las consecuencias las están viviendo en el camino. Pero qué bueno que tú y yo hayamos decidido entrar por la puerta estrecha, y el camino es estrecho. Sí, humanamente hablando, tienes que limitarte de un sinfín de cosas, amado. Todo el mundo lo hace por ahí, sí, pero tú no lo vas a hacer, ¿verdad? De ninguna manera, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Todo el mundo puede contar chistes de esos rojos, pero tú ni siquiera te queda bien que los estés oyendo, mucho menos que te sonrías. Entonces eso es una realidad. Podemos estar en medio de todos, pero no somos de todos, somos especiales en el Señor. Y a eso se requiere, hermano amado, el entrar por la puerta angosta y caminar por el camino angosto. El Señor nos lo advierte. Entonces, es así la situación. Número 3, acerquémonos a Dios por medio de Cristo. Eso es una realidad. Acerquémonos a Dios por medio de Cristo, a través de Cristo. ¿Sabes? Y esto es una noticia preciosa que te quiero dar en esta tarde. Cristo está intercediendo por ti. Cristo está intercediendo por mí. Él es el sumo sacerdote. Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Como lo dice, hermano amado, el texto, ¿verdad?, que con el cual iniciamos, Hebreos 7:25, dice que, hermanos, Él vive para siempre y vive para interceder por cada uno de nosotros. Él intercede, ¿verdad? Qué precioso es tener a alguien que está intercediendo, hermanos, por nosotros. Eso es algo sobrenatural, precioso es el Señor. Entonces dice acá en Primera de Juan, hermano amado, Primera de Juan, el capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Él intercede por nosotros. Eso es una realidad. La Biblia le llama el abogado justo. Precioso es el Señor. Ahora, ¿qué es intercedir?
Interceder. Interceder es pedir, rogar por otra persona. Eso es interceder. Y eso es lo que Cristo está, hermanos, haciendo por ti y por mí allá a la diestra del Padre, intercediendo, porque Él es el único intercesor, hermano amado. No hay más. La lógica humana a veces inventa cosas, ¿verdad? ¿Por qué no obedeces a tu mamá si es tu mamá, ¿verdad? ¿Por qué esto y lo otro? No, amado, en la parte espiritual no es así. Cristo es el único intercedor entre Dios y los hombres. No hay más. Ahí a veces le han querido poner un adornito. No, dejemos en paz a esos otros personajes preciosos de la Biblia y creamos que el único intercedor se llama Jesucristo. Primera de Juan 2:1 dice así la palabra del Señor: hijitos míos. Vea que acá utiliza la terminología de hijitos, ¿verdad? Debemos de ser hijos de Dios, hijos de Dios. ¿Y cómo obtenemos la calidad de hijo? Recibiéndole a Él en nuestro corazón. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice aquí, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios dejó este ejemplar de la palabra de Dios, que creo que lo tienes en tu mano, para que lo leamos, para que lo meditemos, para que lo practiquemos, para que no pequemos, ¿verdad? Y si pecamos, que sean pecados, hermanos, no pecados adrede, sino aquellos que como humanos imperfectos vienen, ¿verdad? Pero para ello podemos ir al trono de la gracia. Pero hay pecados ya premeditados, hermano. Hay pecados que realmente a sabiendas de que le desagrada al Señor, hay gente que los practica, hermano, ¿verdad? Creyendo que ay, voy a arrepentirme después. Déjame decirte que ese tipo de pecado trae una consecuencia irreversible, hermano. Si es verdad, si tienes la oportunidad de arrepentirte, Dios te perdona, pero las consecuencias las vas a tener que vivir, las vas a tener que enfrentar. Por eso lo bello, mejor, lo que yo te recomiendo es que te apartes del pecado, no caigas en la tentación, no te prestes a la tentación, sé categórico y di, esta es una artimaña del enemigo, me aparto, esto no agrada a Dios y esto no lo debo de hacer yo. Entonces dice que Dios dejó este ejemplar de su palabra, dice, estas cosas escritas para que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermano amado. Jesucristo el justo. Hermanos, Él va a hacer un juicio justo. La ley condena. Tú vas a la ley, hermanos, si puedes vivir bajo el dictamen de la ley, pero la ley te condena. Y la ley es, tú vas a un juez, a una corte, necesitas un abogado, alguien que intercede, alguien que te va a defender, ¿verdad? Porque el juez te va a acusar, hay una causa acusadora, pero para eso es el abogado. Entonces el adversario te va a acusar ante Dios, pero ahí viene nuestro abogado justo que se llama Jesucristo a interceder por nosotros, a defendernos a nosotros, pero con una justa causa. No creas que Él va a defender a un pecador no arrepentido, no, de ninguna manera. Él no necesita defensa, pues Él ha decidido realmente adrede vivir en esa condición. Entonces, Él intercede, ¿verdad? Hoy Él ha intercedido, mañana hoy está intercediendo por ti y por mí. Él intercedió ayer. Qué precioso es el Señor. Él está con nosotros intercediendo. Él pide a Dios, nuestro Padre, por ti y por mí. Eso es una realidad. Pide a Dios nuestro Padre. Él está intercediendo. Vaya conmigo y con esto vamos a ir terminando. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, esta oración que hizo el Señor antes de ascender al cielo, esta intercesión que Él hizo por su iglesia, es la misma que sigue haciendo hoy en día, amado. Cristo te ama, Cristo me ama, y eso es algo precioso. No nos queda más que amarlo a Él. Él nos amó primero, hermano. Él derramó su amor en la cruz del Calvario. Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que, hermanos, envió a su Hijo unigénito a morir por ti, por mí en la cruz del Calvario, para que tuviéramos salvación, para que no nos perdiésemos. Entonces en el Evangelio de Juan capítulo 17 dice así la palabra del Señor, en el verso 15, por favor. Mira qué preciosa esta oración.
y esto que impacte nuestras vidas. Sabes cuán importantes somos para el Señor, cuán gran valor tenemos para con Él. Dice en el verso 15, no ruego, dice, que los quites del mundo, no, sino que los guardes del mal. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo ante nuestro Dios Padre, intercediendo. Señor, por favor, que no le ocurra nada malo a la hermanita, al hermanito. Mira, guárdamelo, Señor, ahí él cree en ti, Señor. Te suplico por él. Hermano, qué precioso. No sé si tú has sentido esa intercesión de nuestro Señor Jesucristo por ti. Qué bello es eso. ¿Cómo no serle fiel? ¿Cómo no serle agradecido? ¿Verdad? En el mundo están. Él sabía que nos dejó en un mundo, hermanos, quebrado, en un mundo corrompido, en un mundo lleno de pecado, de maldad, hermano. Pero Él rogó en esa ocasión antes de ascender al cielo y sigue rogando en este momento por cada uno de nosotros. Dice, no ruego que los quites del mundo. No, hermano. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, al igual que nuestro Dios Padre, quiere que tú y yo demos testimonio, buen testimonio de que Cristo, de que ese Dios de la Biblia es real en tu vida, de que tú marcas una diferencia en tu hogar, en tu vecindario, ahí en el lugar de trabajo, hermano, en tu familia, una realidad. Eso es lo que Dios quiere. Él sabe que no está fácil la vida acá en este mundo. Mira, con pandemias, con esto, con maldad, con hermanos, mucha gente enfriada, gente que te vitupera, que te critica, que esto y lo otro. Pero ahí Dios te dejó, ahí Dios nos dejó, ¿verdad? Él dice, no los quites, no los quites. Todavía están dando testimonio. Entonces, pero sí dice, guárdalos del mal. Guárdalos del mal. Hermanos, qué precioso sentirse protegido por el Señor de todo mal. El enemigo es el padre de la maldad y él quiere hacer mal. Verso 16 dice, no son del mundo. El Señor claramente dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él nos enseña, hermano, que sí somos seres humanos, que estamos sobre la faz de la tierra, pero que podemos apartarnos para Él, única y exclusivamente para Él. Entonces, vivimos en este mundo, nos vemos físicamente como todos los demás, pero hay algo diferente dentro de nosotros que tiene que marcar esa diferencia. Y claro, lo habla el verso 17, santifícalos, dice, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Hermano, amemos la santificación, anhelemos la santificación. Dios, hermanos, va a venir a levantar una iglesia santa. Dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Termino con algo, hermanos, esto me encanta y quiero no dejarlo de lado. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 para que tú veas esta promesa grandiosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él va a venir un día por la iglesia. Por eso es muy importante que seas miembro de una iglesia, que te congregues, que le sirvas al Señor, que te santifiques para el Señor, que le creas cada vez más y más, que cada día, hermanos, busquemos esa dependencia del Señor, porque va a venir este día, hermanos. Yo creo que no va a haber aviso. La Biblia solo dice que cuando veamos las señales, que estemos atentos, que velemos, dice la palabra del Señor. Si hay señales, no hay día, no hay hora para este evento, ¿verdad? Entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 dice así la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿verdad? En aquella época, 70 años después de que Cristo murió, hermanos, estos cristianos de Tesalónica pues estaban muriendo y había esa duda que qué pasaba con ellos, pues porque ellos estaban esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ahí vino la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, les dijo: no se entristezcan, no ignoren, ¿verdad?, acerca de los que se están muriendo. Dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza.
Tú sabes cuando muere una persona sin esperanza, cuando muere una persona que no tuvo una confianza en Dios suficiente, es un caos total. Lamentablemente es desastroso ver a las personas quebrantadas, hermanos, personas llenas de dolor. Pero sabes que cuando tú tienes esa confianza en el Señor, las cosas son diferentes. Verso 14 dice, porque si creemos, hermanos, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, entonces, naturalmente, la clave es creer en el Señor. La clave es depositarse en el Señor. La clave es no dudar lo que dice Dios a la luz de su palabra. Si creemos que Jesús murió y resucitó, lo que dice allá creo que es en Romanos 19, que si confesares con tu boca, dice, que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Aquí lo está ratificando el Señor. Clave, si tú crees que Jesús murió y resucitó, así también, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que donde hay, hermanos, en esos cementerios, donde hay un cristiano, hermanos, pero de veramente cristiano enterrado, ahí cuando el Señor venga a arrebatar la iglesia, ahí va a haber un evento precioso. Ahí se va a transformar un cristiano, hermanos, de corruptible a incorruptible. Ahí va a haber algún movimiento, hermano amado. Y va a haber gente que a lo mejor lo va a mirar. Entonces dice el verso 15, por lo cual os decimos esto, dice, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No, de ninguna manera, ellos van a ser primero. Pero luego nosotros, hermano, dice en 1 Corintios 15, 56 o 57 que este evento va a ser en un abrir y cerrar de ojos, en un pispileo, hermano. La iglesia va a ser no raptada, como dicen muchos, sino arrebatada. Dice aquí la palabra del Señor en el verso 18, porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel